bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el versículo 20, ¿qué dice? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está la gran comisión de ir y proclamar el Evangelio. En Apocalipsis capítulo 14 se nos habla de un evangelio que tenemos que predicar. Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 6 y 7. Apocalipsis 14, 6 y 7 dice: y vi otro ángel volar en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra. ¿Y a quién dice ahí? Y a toda nación, y tribu, y lengua, y pueblo. Ese es el mensaje del primer ángel. También se tiene que predicar dentro de este mensaje del primer ángel, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Mensaje del primer ángel. También se mira a otro ángel volando por en medio del cielo. ¿Y cuál es el mensaje del segundo ángel? Ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Ese es el mensaje del segundo ángel. Y viene un mensaje del tercer ángel también, que se mira volando por en medio del cielo. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Ese es el mensaje del tercer ángel. Hay un mensaje del cuarto ángel en Apocalipsis 18, versículo 1, donde dice: y después de estas cosas vi a otro ángel descender del cielo, teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria. ¿Cuánta parte de la tierra fue alumbrada de esta gloria? Toda la tierra. Y este alumbramiento de esta luz del cuarto ángel va a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ese ángel, el mensaje del cuarto ángel, va a ir con gran poder y va a llevar la gloria de Dios. Miraremos nosotros que a nosotros se nos ha mandado a predicar un mensaje. Y ese mensaje es tanto el de los tres ángeles como el del cuarto ángel. La predicación del evangelio. Ahora, dentro de la predicación del evangelio, ¿cómo miró Juan, hermanos, a estos ángeles? ¿Cómo los mira vestidos? Blancos. ¿Y qué significa en el color blanco en las Sagradas Escrituras? El blanco significa pureza, limpieza. Si nosotros vamos aquí a Apocalipsis 19, encontraremos que el blanco simboliza, aparte de pureza,
aparte de limpieza, encontraremos que simboliza también otra cosita muy importante. Apocalipsis 19 y el versículo 7 y 8. Miren lo que simboliza el color blanco, que es el color que traen los ángeles que predican este mensaje. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han venido las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Y ahora miren el versículo 8. Y a ella, ¿a quién? A ella. ¿Y quién es ella? La esposa. Se le ha concebido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es, ¿qué cosa? La justicia de los santos. Ese color blanco, lino purísimo, simboliza la justicia de Cristo en los santos. Y ese es el mensaje del cuarto ángel, que va acompañado del tercer ángel, que es la justicia de Cristo en sus santos. Por eso es que los ángeles están vestidos de blanco. Ahora, los que predican este mensaje, el mensaje de los tres ángeles y el mensaje del cuarto ángel, ¿por qué están simbolizados, hermanos? ¿Por qué están simbolizados los que predican estos mensajes? Por los ángeles. Es decir, los que están predicando el mensaje de los tres ángeles y el mensaje del cuarto ángel están simbolizados en Apocalipsis por ángeles. Así que los que predican estos mensajes, ¿qué deben de tener? El lino fino, la justicia de Cristo, y la deben de tener en ellos y con ellos. La justicia de Cristo. Ahora, ese blanco simboliza también, aparte de la justicia de Cristo, el resultado de esa justicia de Cristo. ¿Y cuál va a ser el resultado de la justicia de Cristo en estos predicadores y adoradores? ¿Saben ustedes cuál va a ser el resultado de la justicia de Cristo en cada uno de los que componen la esposa del Cordero? ¿Cómo estaba vestida la esposa del Cordero? De lino fino. Y cada uno de nosotros, ¿cómo debemos de estar vestidos si queremos ser parte de esa esposa del Cordero? De lino fino. Miraremos que el Señor Jesús nos va a declarar la finalización de la obra de Cristo en sus creyentes. Y miren lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 5. Vamos a ir a Mateo capítulo 5. Y aquí es donde comenzamos nuestro estudio. Y el versículo 48. Mateo 5, 48. A ver, ¿quién quiere darle lectura? Mateo 5, 48. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Sed pues, ¿qué cosa dijo Cristo? Perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es. Les hago la pregunta, ¿esta orden de quién viene? ¿Este mandamiento de quién viene?
¿Quién está hablando en Mateo capítulo 5 y el versículo 48? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la invitación que Él nos hace? Sed pues vosotros, ¿qué dice ahí? Perfectos. ¿Como quién? Como vuestro Padre es perfecto. ¿A quién les está dirigiendo estas palabras? A sus discípulos, y Él está también ahí en el Sermón del Monte. Hay más aparte de sus discípulos. Y la invitación que les está haciendo Cristo es, hermano Ignacio, sea pues perfecto como mi Padre es perfecto. Hermana Aure, sea pues perfecta como mi Padre es perfecto. La invitación está ahí. Ahora, estos ángeles que van volando por en medio del cielo, ¿qué es? ¿De qué color van vestidos? De blanco, de lino fino. Y los que predican estos mensajes, ¿de qué color van a estar vestidos? Igual, de lino fino, blanco purísimo. ¿Y qué representa el blanco en las escrituras? Pureza, limpieza, perfección, carácter. Así que los que van predicando estos mensajes deben de tener algo en sus vidas. Por eso miren lo que nos va a decir aquí la revista, la Review and Herald, tanto del 18 y del 25 de julio y del 1 de agosto de 1899. Miren lo que dice aquí. Esto es lo que van a predicar los mensajeros de la verdad presente para este tiempo. Dice aquí, sabéis que el evangelio, la predicación del evangelio, ¿y qué está escrito ahí? Que vosotros, ¿y quién más? Y yo anunciamos, tiene por fin, ¿qué dice aquí, hermanos? Que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Así que, ¿cuál es la misión de los predicadores de la verdad presente, del mensaje de los tres ángeles y del cuarto? ¿Cuál es nuestra misión? Predicarles el evangelio. ¿Pero con qué fin? Con el fin de que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Es decir, que cuando se les predique el evangelio, nuestra predicación los vaya llevando a la perfección en Cristo Jesús. No a dejarlos a seguir viviendo en delitos y pecados, sino llevarlos por el camino de el Señor. Miren lo que de Dios en sí. Falta conectar un cable aquí. Es este. Para que mande la señal allá. Ahora sí, revisa, hijo. Ahora miramos, hermanos. Aquí. El apóstol Pablo nos va a hacer una invitación. Y miren lo que va a decir el apóstol Pablo. Primero, ya leímos la palabrita perfecto por boca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es esa invitación? Que seamos nosotros perfectos. Les decía yo que en el adventismo actual
esa palabra no es pronunciada desde los púlpitos. Porque por eso ustedes desde los púlpitos adventistas no van a escuchar esa palabra, perfección. ¿Y saben ustedes a quién le han atribuido esta enseñanza bíblica? Que fue, según los detractores de este mensaje, es atribuida a una invención de Alonzo Trevier Jones y Elliot Joseph Waggoner. Ellos dicen, que ellos vinieron con una invención del perfeccionismo y que no se puede llegar a ese perfeccionismo que predicaban Alonzo Trevier Jones y el pastor Waggoner bajo el mensaje de la justificación por la fe en 1888 en Indianápolis, Minnesota. Vamos a mirar que el apóstol Pablo nos hace de igual manera esa invitación. Y miren lo que dice en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 6, versículo 1. A ver, ¿quién quiere leerlo? Hebreos 6:1. Miren la invitación que hace el apóstol Pablo. ¿Cuál es la invitación que hace ahí el apóstol Pablo? Dice ahí en sus pantallas, para los hermanos que están aquí conectados, por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, y aquí viene la invitación, vamos adelante, ¿hacia dónde? Adelante a la perfección. Así que ¿en qué pensaba Pablo? En la perfección. ¿Y cuál es la invitación que nos hace? Ir adelante a esa perfección. Miren lo que nos dice la revista, nuevamente de la Review and Herald, acerca de los que predicamos este mensaje. Por lo tanto, jamás diremos que no se espera de nosotros, ¿qué cosa? La perfección, es decir, un verdadero mensajero jamás va a negar que se pueda alcanzar la perfección. Dice, jamás diremos que no se espera ¿de quién? De nosotros la perfección. Debes esperarla de ti mismo. La debo esperar de mí mismo. Y no debo aceptar nada de mí o en mí que no alcance la norma de la perfección por Dios establecida. ¿Quién la estableció, hermanos? Dios. No es el hombre, no es Pablo, no es Jesús, es Dios Padre. Porque Mateo 5:48 Jesús dijo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre. Él no dijo, sed pues vosotros perfectos como yo, sino como mi Padre, que es perfecto. La perfección, ¿quién la determina? Dios el Padre. Él determina esa perfección. ¿Quién la estableció? Dios, no el hombre. No A.T. Jones, no Waggoner, es Dios mismo quien nos está pidiendo que seamos perfectos. Cuando nosotros vamos al libro de Colosenses capítulo 1, vamos a Colosenses capítulo 1 y leeremos en el versículo 28, Colosenses 1:28. Por eso les digo
que los que predicamos, que los que enseñamos el mensaje de los 3 ángeles y el del cuarto, los que predican la verdad presente para este tiempo, miren lo que tienen que predicar y lo que tienen que vivir y en el estado en que tienen que estar. Colosenses 1:28. ¿Qué dice el apóstol Pablo? A quien nosotros, ¿qué dice ahí? Predicamos. ¿De quién está hablando? De los predicadores, de los que dan el mensaje. Les hago la pregunta, hermanos, ¿ustedes son predicadores? Sí, porque ahorita vamos a mirar que Dios a cada uno de nosotros nos dio dones y talentos para la predicación del evangelio. No solamente el que se para aquí en el púlpito es predicador. Hay muchas maneras de predicar el evangelio, pero todas nos llevan a presentar a cada individuo que se le presenta el evangelio, presentarlo perfecto delante de Dios. Miren lo que sigue diciendo Colosenses 1:28. A quien nosotros predicamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Y miren lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuál es el fin de la predicación del evangelio? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cuál es la finalización entonces de la predicación del evangelio? La perfección cristiana. Presentar a cada creyente perfecto en Cristo Jesús. La predicación del evangelio no es para que usted se sienta bien. No es para venir y sentarnos y unirnos como un grupo de club donde realizaremos actividades para que nos sientamos bien. Ese no es el fin de la predicación del evangelio. El fin de la predicación del evangelio es lo que dice el apóstol Pablo aquí. A presentar al hombre perfecto en Cristo Jesús. Por eso miren lo que dice este comentario de la Review and Herald. Dice aquí: la perfección de Dios es la única norma. ¿Hay otra norma? Es la única. A ella tenemos que referirnos y permanecer ante nosotros mismos, demandándonos siempre, ¿qué dice ahí? Perfección como la de Dios. Y ahora miren lo que dice la Review and Herald. Y no debemos, ¿qué dice aquí? Manifestar el más mínimo ánimo de excusar. Es decir, ¿hay excusas para no llegar a la perfección? El hombre coloca excusas, pero bíblicamente ¿hay excusas? No las hay, porque es la norma de Dios. ¿Ustedes creen que Dios nos va a pedir algo que no podremos alcanzar? Jamás. Por eso no hay excusas para no llegar a ese estado. O disculpar en nosotros aquello que deje de alcanzar dicha perfección en el grado que sea. Ahora, hay una perfección la cual nosotros no podemos llegar. Pero hay una perfección a la cual sí podemos llegar. Miren lo que dice el Salmo 119. Vamos al Salmo 119. Para que miremos a la perfección que no podemos llegar. Y para que miremos cuál es la perfección a la que sí podemos llegar. Salmo 119 y el versículo. Salmo 119 y el versículo 96. Alguien que lo lea.
Hay una perfección que tiene fin. Y hay una perfección que no tiene fin. Y miren lo que nos va a decir. ¿Cuál es la perfección que no tiene fin? ¿Y cuál es la perfección que tiene un fin? Es decir, si tiene un fin es porque ha llegado al límite donde tenía que llegar, al estado a donde debía de estar. Miren las dos de la Biblia. Número 1. Está claro que no podemos ser perfectos en grandeza como lo es Dios, tampoco en omnipotencia ni omnisciencia. A esa perfección nosotros no podemos llegar. Pero miren a cuál perfección sí podemos llegar. Dios es, ¿qué dice ahí? Carácter. Y lo que ha establecido para vosotros y para mí es perfección del carácter como la del suyo. ¿A qué perfección sí podemos llegar? A su carácter, pero jamás a la perfección como Dios, de omnipotencia, omnisciencia o grandeza. Aquello a lo que llegaremos, lo único que debemos esperar y lo único que hemos de aceptar en nosotros mismos, si la que debemos tener es la misma perfección de Dios y tal es la única que aceptamos en nosotros, si nos mantenemos siempre en esa norma, ¿cuál es la norma? Perfección. Os daréis cuenta de que eso significa el tenernos constantemente ante la presencia del juicio de Dios. Ahí es donde cada uno de nosotros espera estar, seamos justos o malvados. ¿Qué dice la Biblia del juicio, hermanos? ¿Qué dice la Biblia del juicio? ¿Cuántos van a comparecer ante este juicio? ¿Qué dice Hechos 17:31? Vamos a leerlo. Hechos 17:31. ¿Cuántos van a comparecer ante ese juicio? Dice el doctor Lucas, quien escribió Hechos. Dice, por cuanto ha establecido en el cual, ¿qué dice ahí? Juzgará el mundo con justicia. ¿Y qué es la justicia? ¿De qué están vestidos los que predican el evangelio? De lino blanco. ¿Y qué representa el lino blanco? Pureza, santidad, perfección. Pero ¿qué más representa el lino fino? La justicia de Dios en sus santos. Apocalipsis 19, versículos 6 y 7. Ya lo leímos. Y dice que aquí todos compareceremos ante el tribunal en el cual Dios juzgará al mundo con justicia, con el carácter de Dios. Esa es la norma. Todos vamos a ser juzgados bajo el carácter de Dios. ¿Y cuál es el carácter de Dios? Perfectos. ¿Dónde se manifestó esa perfección si podemos plasmarlas en palabras? ¿Dónde la dejó plasmada Dios su carácter? En los 10 mandamientos. Ahí dejó plasmado su carácter. Un Dios perfecto. Ahora, bajo el carácter de Dios, y miren lo que sigue diciendo. Por aquel varón
a quien él designó, dando fe a todos con haberle resucitado de los muertos. Así que, miren lo que dice la Review and Herald de este juicio, en el cual, ¿cuántos van a pasar a ese juicio? Todos. ¿Y quiénes incluyen todos? ¿Será que lo incluye a usted? ¿Será que me incluye a mí? ¿Será que incluye a los hermanos que están aquí conectados? A todos nos incluye. ¿Y cuál es la norma de juicio? Está establecido que vosotros y yo compareceremos ante el tribunal de juicio de Cristo. Y allí cada uno de nosotros será medido de acuerdo con esa norma. ¿Cuál norma? El carácter de Dios que está reflejado en los 10 mandamientos. Así que cuando pasemos ante el tribunal de Cristo, ¿cuál va a ser esa norma? La perfección, el carácter de Dios. ¿Estamos listos para ese tribunal, hermanos? Pero saben que todos vamos a pasar, ¿no? ¿Cómo deberíamos de estar hoy en día? En esa perfección. Deberíamos de estar caminando en ese estado. ¿Qué se está llevando a cabo en estos momentos? El juicio. ¿Y cuántos han pasado delante de este juicio bajo esta norma? Comenzó en 1844 y comenzó con los primeros muertos. Así que estos muertos que han comparecido ante el tribunal de Cristo han sido juzgados ¿bajo qué norma? Bajo el carácter de Dios. ¿Se dan cuenta? En el tiempo en que estamos viviendo, es solemne, es de vida o muerte. Ahora, miren lo que sigue diciendo. Hay alguien que no va a poder estar en pie ante este tribunal. ¿Quién es el que no va a poder estar en pie? Dice aquí, el impío no podrá resistir en ese juicio. ¿Quién no va a poder resistir? El impío. ¿Por qué el impío no va a poder resistir? Porque no llegó al carácter de Dios, a la perfección cristiana. Pero aquellos que se emplazan ante el tribunal de juicio de Dios, afrontando la norma del juicio, y se mantienen allí constantemente en pensamiento, palabra y acción, están preparados para el juicio. ¿Qué dice ahí? En cualquier momento. Les hago la pregunta, hermanos. ¿Sabemos nosotros cuándo pasaremos a ese juicio? ¿Y qué tal si pasáramos hoy en día? Hoy, ¿cómo estamos? Pero ¿cómo deberíamos de estar? ¿Con el carácter de Dios o no? Sí. ¿Y qué tal si mañana es nuestro juicio? ¿Cómo deberíamos de estar mañanas? Perfectos. ¿Y qué tal si nos toca nuestro juicio pasado mañana? ¿Cómo deberíamos de estar? Perfectos. ¿Sabemos el día? ¿La hora? No. Pero si estamos, como dice la Review and Herald, si estamos en pasión todos los días, viviendo, como dice Primera de Juan, vamos a leerlo en Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4, porque esta es la condición en la que van a estar todos los días
los que esperan la venida del Hijo de Dios. Primera de Juan, capítulo. ¿Quién quiere leerlo? Primera de Juan 4:18. Primera de Juan 4:18. Ajá. Dice, en el amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva consigo castigo, y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dice aquí, en el amor no hay, ¿qué cosa? Temor. Les hago la pregunta, ¿ustedes tienen temor de pasar ante el juicio de Dios hoy? ¿Cuándo una persona tiene temor? Cuando no está listo. Pero una persona que está lista, ¿tiene temor? No, aquí lo está diciendo, en el amor no hay temor. Ahora, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? Porque hoy en la corporación te dicen, oh, ama a tu esposa. Y para que tu relación con tu esposa siempre se mantenga bien, mira, llévale una rosa, llévala a cenar, cómprale. Es algo externo, pero eso no es amor. ¿Saben qué es, sí, amor? Ahí lo dice Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5 y el versículo 3. Ahí nos dice lo que es el verdadero amor, en el cual van a estar viviendo los que esperan la venida del Hijo de Dios y los que esperan heredar las cosas eternas. Miren lo que dice. Porque este es el amor ¿de quién? De Dios. ¿Y qué es el amor de Dios? Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué es el amor? En otras palabras, es obediencia. Eso es amor, obediencia. ¿Y la obediencia a dónde nos lleva? Al carácter de Dios, a su perfección. Por eso cuando leímos en Primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, en la obediencia a los mandamientos de Dios no hay, diciendo. Más, ahí aparece una palabra. ¿Cuál es la palabra que aparece? Más, Primera de Juan 4:18, más él. ¿Qué palabra aparece al lado de amor? Mas el perfecto amor echa fuera el temor. ¿A qué condición debemos de llegar? A la perfección del amor. Y sigue diciendo, porque el temor conlleva castigo. Y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Se dan cuenta? Por eso miren lo que dice la Review and Herald, 18 y 25 de julio y 1 de agosto. Miren lo que dice. La perfección es algo, ¿qué dice ahí? Que hemos, ¿de qué? De poseer. No otra cosa. Dios la espera y ha hecho provisión a tal fin. Es para ello que fuimos creados. ¿Para qué fuimos creados, hermanos? Para ser perfectos en amor.
para tener el carácter de Dios en nosotros. Cuando Dios creó a Adán, ¿cómo lo creó, hermanos? Dice que era perfecto. No tenía defectos. ¿Y qué esperaba Dios de la descendencia de Adán? Perfección. Por eso es que el hombre fue creado para eso. ¿Quién vino a destruir ese plan? Satanás. Satanás vino a destruir ese plan. Le voy a pedir a mi esposa Jessie que me pase el librito, el Palabras de Vida, el capítulo que estábamos leyendo en la mañana. Y ahí viene una cita. Va a ayudar en cómo Satanás destruyó el plan original. Y aquí nos dice la cita que leyó también el hermano José y que ustedes tienen ahí en sus libritos en la página 276 de Palabras de Vida del Gran Maestro. Dice aquí, y esto admiten los falsos predicadores del Evangelio. Cuando usted escuche estas palabras que vamos a leer aquí de un predicador, sepa usted quién lo está dirigiendo. Miren lo que dice. Satanás había aseverado que era imposible para el hombre obedecer los mandamientos de Dios. Así que cuando alguien le dice que no podemos guardar los mandamientos de Dios, las palabras de quién está repitiendo? De Satanás. Y el llegar a la obediencia a los mandamientos de Dios, ¿a dónde nos lleva? A la perfección, al carácter de Dios. Por consiguiente, si alguien les dice que no podemos el carácter de Dios, las palabras de quién está repitiendo? Las palabras de Satanás. Y esas palabras las van a escuchar aún desde los púlpitos adventistas, de teólogos, de maestros de aulas, que no se puede llegar a la perfecta obediencia de los mandamientos. Entonces Dios se equivocó con nosotros, porque dice ahí que él miró, Juan, en el libro de Apocalipsis, a un remanente que guarda los mandamientos de Dios. ¿No es así? Sigue diciendo, Satanás había aseverado que era imposible para el hombre obedecer los mandamientos de Dios. Y es cierto que hay que obedecerlos, pero Cristo vino en forma humana y por su perfecta obediencia probó que la humanidad y la divinidad combinadas pueden obedecer cada uno de los preceptos de Dios. Por eso es que Cristo dijo, Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto. ¿Se dan cuenta? Ahora, mirando que fuimos creados para llegar a tal estado, dice la cita, el único objeto de nuestra existencia es, ¿cuál es el único objeto, hermano, por el cual existimos? ¿Qué dice aquí? Ser perfecto según la perfección de Dios. Y recuérdese que debemos ser perfectos de acuerdo con su carácter. Su norma de carácter debe ser la nuestra. Su mismo carácter debe ser el nuestro. No debemos tener uno como el suyo. El suyo mismo debe ser el nuestro. La perfección cristiana no es menos que eso. Tener el carácter de Dios.
¿Es gravoso guardar los mandamientos de Dios? ¿Qué dice la Biblia? No. ¿Saben que el salmista en el Salmo 119 dice, me deleito en tus mandamientos? Tus mandamientos son delicia. ¿Son gravosos? No. ¿Quién lo hace gravoso? El hombre lo hace gravoso. Miren lo que capítulo 1. La razón por la cual fuimos creados y la razón por la cual Cristo vino a morir en la cruz del Calvario para regresarnos a ese estado. Efesios capítulo 1 y el versículo 3. Dice la Biblia, bendito sea el Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y ahora, ¿para qué nos escogió, hermanos? ¿Qué dice la Biblia? De acuerdo al apóstol Pablo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué fuimos creados? Para ser santos. Y cuando Cristo vino a predicar el Evangelio, cuando Él lo predicaba, ¿con qué fin los predicaba Cristo el Evangelio? Con el fin de presentar a los que les predicaba el Evangelio sin mancha delante de su Padre. ¿Con qué fin está Dios? ¿Con qué fin está nuestro Señor Jesucristo en este momento en el juicio investigador? Para que los que salgan victoriosos de ese juicio los presente perfectos, sin mancha, delante de su Padre. Los presenta limpios delante de Dios. Y con ese propósito Cristo predicaba Él a su gavilla, a su cosecha, sin mancha y sin pecado delante de su Padre. Por eso miren lo que dice el libro de Daniel, hablando del juicio investigador, en el capítulo 7. Y leemos en el versículo, Daniel capítulo 7. Versículo 18. A los que presenta limpios y sin mancha delante de su Padre. Después tomaron el reino, ¿quiénes? Los santos de ¿quién? Del Altísimo. Y poseerán el reino por siempre, eternamente y para siempre. Estos que poseen el reino, ¿cómo están delante del Padre? Santos, perfectos, sin mancha. ¿Y quién los presenta así? Cristo. Cristo los presenta puros, limpios, emblanquecidos, vestidos de lino fino, vestidos de una pureza. Así que, hermanos, ¿cuál es el propósito por el cual fuimos creados? Para llegar a la perfección. Vamos a leer en Colosenses capítulo 1.
Colosenses capítulo 1. Y ahora, versículos 19 al 22. Y miren lo que dice ahora Pablo en Colosenses. Por cuanto agradó al Padre que en él, en Cristo, habitase toda la plenitud. Y de ahí que encabezado aparece en sus Biblias. La obra de Cristo. Y ahora va a hablar de la obra de Cristo el apóstol Pablo. Y por medio de él, ¿quién es él? Cristo. Reconciliar todas las cosas consigo. Así las que están en la tierra como las que están en el cielo. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y también a vosotros, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, por las malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Dónde ocurrió esa reconciliación, hermanos? En la cruz del Calvario. Ahí ocurrió esa reconciliación. Y esa reconciliación, ¿qué efecto tendrá en los que acepten el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué efecto producirá en ellos? Miren lo que dice el apóstol Pablo. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante la muerte, para, ¿y qué dice ahí? Presentaros como santos, ¿y qué más? Y sin mancha, ¿y qué más? E irreprensibles delante de ¿quién? Delante de Dios Padre. Así que, ¿cómo nos quiere presentar Cristo? Santos y perfectos. ¿Cuándo se va a realizar lo que dice el apóstol Pablo a través de la obra de Cristo en sus creyentes? ¿Cuándo se va a cumplir esa obra para nuestra generación actual? Para los siento bajo la predicación del mensaje del tercer ángel y del cuarto mensaje. ¿Cuándo se realiza esta obra de perfección? Porque hay dos posiciones. Una que se realiza antes de que Cristo venga. Y la otra posición es que se realiza cuando Cristo ya está sobre la faz de la tierra, en las nubes de los cielos, y manda resucitar a los muertos. Perfecto. Hay dos posiciones. La pregunta es, ¿cuándo se realiza esa perfección? Vamos a dejar que la Biblia nos diga cuándo se realiza esta obra. Y eso lo encontramos en Apocalipsis, capítulo 10. Ahí nos dice cuándo se realiza esta obra. En esta última generación de este gran conflicto. Miren lo que dice Apocalipsis 10 y el versículo 7. Pero en los días, ¿de qué? De la voz, ¿de quién? Del séptimo ángel. ¿Cuándo? Cuando él comience a tocar la trompeta, ¿qué ocurrirá? El misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Cuándo se va a realizar en la generación final esta perfección? En los días de la voz de la séptima trompeta. ¿Cuándo comenzó a sonar esa séptima trompeta? 1844. Pero en los días de la voz de la séptima trompeta, ¿en qué tiempo estamos? En los días de la voz de la séptima trompeta. Porque comenzó a sonar en 1844.
y está sonando la séptima trompeta. Estamos en esos días del sonido de esa trompeta. Y mientras la trompeta está sonando, ¿qué ocurre? ¿Qué se consuma? El misterio de Dios. ¿Y qué es el misterio de Dios? Vamos a leerlo. Eso nos lo va a decir el libro de Colosenses capítulo 1 y el versículo 25. ¿Qué es ese misterio de Dios? Colosenses capítulo 1 y el versículo 25 y 26. La oración de Dios que me fue dada para con vosotros, para cumplir la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y por generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria entre los gentiles. Y aquí viene qué es este misterio de Dios que va a ser consumado. ¿Qué dice ahí? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué misterio se va a consumar bajo el sonido y en los días de la voz del séptimo ángel cuando toca la séptima trompeta? Cristo va a morar en nosotros. Y si Cristo mora en nosotros, ¿qué carácter tendremos, hermanos? El carácter de Cristo. ¿Y el carácter de Cristo, de quién es ese carácter? De Dios su Padre. Ese es su carácter. ¿Saben cuál es la oración que debería de estar sonando todos los días en nuestras mentes? Miren lo que dice Juan capítulo 17 y el versículo 20. Aquí estamos incluidos en esta oración. 17:20 de Juan. Leerlo. Cuando leemos ese versículo, Cristo estaba pensando en nosotros. No ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Por quién rogó Cristo? Por nosotros. Y cuando Él estaba rogando por nosotros, ¿para qué estaba rogando y por qué estaba rogando? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. ¿Y qué palabrita aparece ahí? Uno en nosotros, que nosotros seamos uno con el Padre y uno con el Hijo. ¿Uno en qué? En carácter, en perfección, en estado espiritual. Y miren lo que sigue diciendo: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y ahora miren la expresión que usa Juan: y la gloria que me diste. ¿Saben qué otra palabra se usa para gloria? Carácter. Carácter. Y el carácter que me diste, yo les he dado, para que sean uno, como nosotros somos uno. Y ahora miren la palabrita que va a usar Cristo: yo en ellos y tú en mí. ¿Y qué palabra usa Cristo ahora? Para que sean perfeccionados en uno, y para que el mundo conozca que tú me enviaste
y que los has amado como también a mí me has amado. ¿Qué es lo que espera Cristo de nosotros, hermanos? La perfección. ¿Y cuándo se va a lograr esa perfección? En la voz de la séptima trompeta. Cuando el misterio de Dios sea consumado en nosotros, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Miren este comentario que dice la Review and Herald, hablando de cuándo se lleva a cabo esta perfección. Esta cita que vamos a leer nos tomaría para sacarle una serie de estudios. Porque miren lo que dice. De igual forma que Jesús comenzó su obra, su perfección, su carácter de su Padre, al nacer como un niñito en carne humana, para crecer después hasta acabar la obra que Dios le había asignado, así nosotros, nacidos de nuevo, creciendo en Él, en todas cosas, llegamos ahora al día en el que lo mismo que Él, diremos en toda justicia. Miren lo que diremos. Te he glorificado en la tierra. ¿Saben cómo se puede leer también ese pensamiento? He manifestado tu carácter en la tierra. He manifestado tu perfección en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Porque la Biblia dice que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado. ¿Y cuándo ese día, hermanos? ¿Cuándo es ese día? ¿Mañana? ¿Pasado mañana? ¿Cuando Cristo ya esté aquí sobre las nubes de los cielos? ¿Cuándo es? Hoy es ese día. Se nos ha dado ese misterio a fin de que lo demos al mundo. Tiene que ser consumado para el mundo y ha de ser consumado en aquellos que lo poseen. Sigue diciendo, pero ¿cuál es el misterio de Dios? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, Dios manifestado en carne. Luego, en esos días, el misterio debe ser consumado ¿en quiénes? En los 144,000. ¿Cómo están estos 144,000? Vestidos de lino fino, blancos, resplandecientes. ¿En qué estado están? En perfección, limpios, purificados, sin mancha. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Miren cómo lo registra Juan en Apocalipsis 14, versículo 1. Juan 14, 1. Y mire, y aquí un cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Versículo 4. Versículo 3. Miren delante de quién están. Y cantaban como un cántico nuevo, ¿delante de dónde? Delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Estos 144,000, ¿delante de quién están? Delante del Padre. ¿Y cómo los presenta Cristo? Perfectos,
Por eso la mensajera del Señor dice que están en un cuadrado perfecto. Están limpios, sin mancha. Y están delante del trono, delante de los ancianos y delante de los 4 seres vivientes. Versículo 4. Estos son los que no fueron contaminados con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Estos fueron redimidos de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallado engaño. ¿Y cómo están? Porque ellos son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Qué obra se logró en ellos? La consumación del misterio de Dios. ¿Cuándo se logró esa obra en ellos? El versículo 3 nos los dice. ¿Cuándo se logró esa obra en ellos? Dice la Biblia: los cuales fueron redimidos de entre los de la tierra. ¿Cuándo se logró ese misterio en ellos? Que se consumara. Cuando estaban en la tierra. Ahí se logró esa consumación. La perfección cristiana se alcanza antes de la venida de Cristo, aquí en la tierra, antes de que se cierre el tiempo de gracia, antes de que Cristo termine su mediación en el santuario celestial. Por eso los presenta santos y sin mancha. Miren lo que sigue diciendo. La obra de Dios en carne humana, Dios manifestándose en carne humana, en ti y en mí, tiene que llegar a su consumación. ¿En qué tiempo? Ahora. Cuando está sonando, ¿qué trompeta? La séptima. Cuando se está consumando, ¿qué trompeta? La séptima. Hemos de ser, ¿qué dice ahí? Perfeccionados ¿en quién? En Jesucristo. ¿Mediante quién? Mediante el Espíritu hemos de llegar a ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo. ¿Se dan cuenta? Les hago la pregunta, ¿podemos llegar a ello? La Biblia dice que sí, porque el misterio de Dios será consumado. Solo hay un camino, no hay dos caminos. Lo vamos a leer en el libro de Isaías capítulo 35. Isaías capítulo 35. El profeta Isaías, en el capítulo 35, nos vaya a decir cómo se llama ese camino. Y el versículo 8 y el versículo 9. Miren lo que dice. Este camino es el que nos lleva a estar delante del gran trono blanco, delante del Padre, delante del que es perfecto, delante del cual Cristo nos dijo: sean vosotros perfectos como mi Padre es perfecto. Miren lo que dice Isaías 35, 8 y 9. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará por él, ¿qué cosa? Inmundo. ¿Dónde hemos nosotros leído esa palabra inmundo? Los hemos leído en los alimentos. Pero ¿saben también dónde lo hemos leído? En Apocalipsis 22 y el versículo 11. Cuando Cristo termina su mediación en el santuario celestial, Él pronuncia estas palabras: el que es inmundo,
siga siendo inmundo. ¿Y quiénes no van a pasar por este camino de santidad? Los impíos, los que no alcanzaron la perfección en Cristo Jesús. Por eso sigue diciendo Isaías, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que será para ellos los errantes, aunque fueren torpes, no se extraviarán. No habrá allí león, ni fiera voraz subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Les hago la pregunta. En esa gran multitud que miró Juan en el Apocalipsis, ¿cómo les llama Juan? Apocalipsis 7:9. Miren cómo les llama. Apocalipsis 7:9. Después de estas cosas miré, y he aquí una gran multitud. ¿Y cuántos iban a caminar por ese camino de santidad? Una multitud. Aquí Juan mira una gran multitud, la cual ninguno podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante de ¿quién? Delante del trono. ¿Y en la presencia de quién? Del Cordero. ¿Y cómo estaban vestidos esta multitud? De ropas blancas y con palmas en sus manos. ¿Qué habían alcanzado estos que están vestidos de ropas blancas? La perfección. Dice la Biblia que un día llegó Satanás y se le preguntó, ¿de dónde vienes? Y él contestó, ¿y no has considerado a mi siervo Job? ¿Y cómo llama Dios a su siervo Job? Varón justo y perfecto. En el pasado, ¿algunos han alcanzado ese estado del carácter de Dios? Sí. ¿Y en este tiempo se alcanzará también? Sí. No. ¿Saben cuál es ese camino? Este es el camino. Mediante el camino de la cruz. Mediante la cruz lo hizo posible para toda alma. A pesar de que el pecado nos había hecho perder toda posibilidad, mediante la cruz compró el derecho de hacernos santos, sin mancha e irreprensible ante Él. ¿Saben ustedes que cuando Cristo murió en la cruz, no solamente murió para salvarnos, sino con qué otro propósito murió? Para presentarnos delante de su Padre, santos, sin manchas e irreprensibles. Es decir, perfectos en el carácter de su Padre. Por eso cuando leímos en una ocasión en Palabras de Vida del Gran Maestro, donde dice de Cristo no solo vino para redimir al hombre, y no solo vino para que el hombre acatara la ley de Dios, sino que vino para vindicar el carácter de su Padre en la tierra y ante todo el universo, y mostrar que Dios es amor. Que guardemos sus mandamientos. Miren lo que sigue diciendo. El de yo no poseemos ese derecho. Suponiendo que estuviese a nuestro alcance el ejercerlo, no podemos realizarlo. Tras haberlo perdido, nada fuera de la cruz del Calvario lo puede restaurar. Y nadie puede pagar el precio del Calvario excepto aquel que efectivamente lo pagó. Por lo tanto, es exclusivamente suyo en virtud de esa cruz. Ningún otro
que no haya sufrido la cruz literal del Calvario, puede tener ningún derecho de asumir el cumplimiento de esa obra. Solo Él sufrió la cruz, solo a Él pertenece la obra y permanece la palabra. Él es poderoso ¿para qué? Para presentaros delante de su gloria irreprensibles. El que fue poderoso para sufrir la cruz es poderoso para cumplir todo lo que la cruz hizo posible. Así pues, Cristo es poderoso para presentaros delante de su gloria irreprensibles con grande alegría. ¿Quién es poderoso, hermanos? ¿Vamos a dejar que Cristo termine la obra en nosotros o no? ¿Y cuál es esa obra? Para ir finalizando, Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice, estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué dice ahí? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó esa obra, ¿qué va a realizar? La perfección, ¿en quién? En nosotros. ¿Y qué es esa perfección? El carácter de Dios Padre en nosotros. Finalizo con esta cita. Dice aquí, el camino a la perfección cristiana es el camino ¿de qué? De la cruz, y no hay otro. Quiero decir que no hay otro camino para vosotros y para mí. El camino para traérnosla, el único camino fue el de la cruz. Cristo transitó por él y nos trajo ¿qué cosa? La perfección. Y la única forma en la que vosotros y yo podremos recibirla es por el camino de la cruz. Su providencia determinó que Él mismo la obrase. El obrarla no es de ninguna manera nuestra asignación. ¿Quién es el que la comenzó? Cristo. ¿Y quién la va a terminar? Cristo. ¿Cuál es el único camino? La cruz. Por eso Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo más yo, mas Cristo vive ahora en mí. Y las cosas que ahora hago, la hago en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando tú miras a Cristo, ¿qué miras en Él? Cuando miramos a Cristo, miramos dulzura, miramos paciencia, miramos templanza, miramos misericordia, miramos paz, miramos obediencia, miramos santidad, miramos benevolencia, miramos amor. Y cuando contemplamos a Jesús, ¿qué nos va a dar Jesús? Lo mismo que Él tiene, su carácter. Y seremos transformados de gloria en gloria hasta alcanzar la plenitud. Morir al yo. Y eso es lo más duro y lo más difícil.
morir al yo. En Romanos capítulo 5 y en Romanos capítulo 6 viene la manifestación de una muerte. Una muerte a una vida pasada. Pero ¿saben cuál es esa resurrección a esa vida nueva? ¿Cuál es el único propósito para esa resurrección? ¿Quieren leerlo? Ese es el único propósito para la cual resucitamos. No hay otro propósito. En Romanos capítulo 6 nos dice cuál es el único propósito por el cual resucitamos a nueva vida. No es parte a una denominación, no es para integrarte a una corporación, no es para pertenecer a una iglesia, no es para pertenecer a un grupo. Para lo único que resucitamos es para esto, a novedad de vida. Dice ahí, ¿qué pues diremos? Versículo 1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia... ¿Nos vamos a bautizar para seguir pecando? ¿Vamos a resucitar a novedad de vida para seguir pecando? ¿Qué dice Pablo? En ninguna manera. Porque los que somos muertos al pecado, porque los que fuimos bautizados, porque los que fuimos enterrados, porque los que fuimos muertos a nuestra vieja vida, ¿cómo viviremos aún en esa vieja vida? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, cuando resucitemos a una nueva vida, no andemos más en pecados, sino que andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, nuestra vida pasada llena de pecado, fue crucificado con Él, para que el cuerpo de pecado fuera destruido. ¿Cuándo? Cuando fuimos sepultados juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Cuándo? Cuando resucitamos a una nueva vida. Cuando resucitamos por medio del bautismo, declaramos públicamente que ya no viviremos más en pecado y que viviremos ahora sin pecado, sin seguir pecando, porque ha muerto el viejo hombre. Y luego sigue diciendo, porque el que ha muerto, porque el que se ha bautizado, porque el que ha resucitado a una nueva vida en Cristo Jesús, ¿qué dice la Biblia? Libre es del pecado. Ya no puede pecar, porque ha nacido de Dios y el pecado ya no reina en él. Ya tiene otro rey, su rey se llama Cristo Jesús. Ya no puede seguir pecando. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez. Pero en cuanto vive, para Dios vive. ¿Para qué murió? El que fue sepultado en las aguas. Murió al pecado. Y si murió al pecado es porque ya no es esclavo del pecado. Y si ya no es esclavo del pecado, es libre del pecado. Y si es libre del pecado, ya no puede pecar. Y sigue diciendo, así también, ¿quiénes? Nosotros,
los que somos sepultados en el agua, los que fuimos bautizados en el agua, los que fuimos bautizados con Cristo, así también vosotros consideraos en verdad. ¿Qué dice ahí? Muertos al pecado. ¿Cómo nos debemos de considerar? ¿Muertos a qué? Al pecado. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Clarito, ¿no, hermano Ignacio? Cuando una persona verdaderamente ha nacido de Dios, ya no peca. Cristo mora en él y ya no puede seguir pecando. Su vieja vida ha quedado atrás y ha nacido a una nueva vida. ¿Con qué propósito? Para vivir sin pecado, para ser y tener el carácter de Dios en él. Por eso, ¿qué decía? Mateo 5:48. Sean pues vosotros perfectos como mi Padre es perfecto. ¿Se puede lograr, hermanos? Sí se puede. ¿A quién tenemos que mirar? A Cristo. ¿Dónde tenemos que mirarlo? En ese gran sacrificio que hizo Él por nosotros en esa cruz. Cuando tú mires a Cristo clavado en la cruz y tú veas sus manos sangrando, su frente sangrando, su costado sangrando, sus pies sangrando. Cuando tú mires a Cristo en esa cruz, tú vas a mirar a un hombre que se mantuvo fiel hasta la muerte y muerte de cruz por amor a su Padre y a nosotros. Y que habiendo podido abandonar la misión, no lo hizo para redimirnos, para rescatarnos, para traernos nuevamente la perfección, para regresar al hombre caído a su estado natural, para regresar al hombre al estado que perdió en el comienzo, para restaurarnos de la maldición. El gran médico misionero, ¿cuál era su único motivo? Quitarnos la plaga del pecado que hay en nosotros y manifestar ante todo el universo que los que van a heredar todas las cosas que Él prometió son dignas de recibirlos. Por eso a ellos les es dado el dominio y la tierra nueva. Vamos a ponernos de rodillas. Queremos darle gracias a Dios, a nuestros hermanos que nos acompañaron por medio de esta transmisión. Que aunque digan que no se puede lograr la perfección cristiana en Cristo, y que Dios tome sobre nosotros el control de nuestras vidas, y que antes de que termine de sonar la séptima trompeta, que Dios realice en nosotros su misterio, que como Él lo ha prometido a sus siervos los profetas. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. En una visión que le diste a tu mensajera, ella estaba preocupada
porque ella estaba mirando y buscando el remanente. No sabía dónde estaban. Ella miraba a todos lados, miraba al norte, miraba al sur, miraba al este y miraba al oeste, y no encontraba el remanente. En esa visión había un ángel. Y ella le preguntó a este ángel, ¿dónde están? Le dijo, alza tus ojos y mira hacia arriba. En ese momento, tu mensajera miró hacia arriba y en visión miró a un remanente. Ese remanente iba caminando por un camino muy angosto. Iban caminando hacia la Nueva Jerusalén. Miró un destello de gloria al comienzo de ese camino. Y esa luz que el ángel dijo es el clamor de medianoche, alumbraba el comienzo de ese camino. Y el pueblo iba caminando. Sus pasos iban alumbrados por ese clamor de medianoche, por esa luz comienzo. En esa misma visión miró que Cristo iba al frente de ese remanente y los iba guiando hasta llegar a la puerta de la Nueva Jerusalén. Mientras Cristo iba avanzando, llegó un momento en que Cristo les dijo a su remanente, y cuando regrese, los llevaré a la cena de bodas del Cordero. En esa misma visión, ella miró como muchos que iban caminando por esa senda angosta se desanimaban, oscuro y muy profundo, mientras otros mantenían sus lámparas encendidas. Hoy de igual manera, Señor, tú tienes un remanente y ese remanente no lo miraste caminando bajo esta vida mundanal. Los miraste caminando bajo la Nueva Jerusalén, bajo esa ciudad prometida. Los miraste caminando hacia el cielo. Por eso el ángel le dijo, mira hacia arriba, allá están, allá van caminando. Y hoy ese remanente, Señor, para tener ese encuentro donde vendrás en las nubes de los cielos con gran poder y gloria. Ayúdanos, Señor, a no desanimarnos. Ayúdanos, Señor, a seguir confiando en tus promesas de que la obra que comenzaste en nosotros la perfeccionarás. Ayúdanos a nosotros, mi Dios, a abandonar pecados, tanto abiertos como ocultos. Ayúdanos, Señor, a ser uno contigo y con el Padre. Ayúdanos, Señor, a caminar por esa senda angosta. Ayúdanos a tomar tu cruz. Ayúdanos a caminar por el camino de la calavera hasta llegar al Gólgota. Y así como tú moriste, resucitemos y andemos en novedad de vida. Y ya no vivamos para vivir en pecado, sino que vivamos a una nueva vida libres del pecado. Bendice a tu pueblo, Señor mi Dios, alrededor del mundo. A todos aquellos que creen y confían en ti, que tú los perfeccionarás.
Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.